Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más de El Profe con los Profes. Hoy desde Bogotá nos acompaña el profe Jorge Mora. Al profe Jorge lo conocemos por su trabajo en la Universidad Libre de Bogotá, donde dirige el área de Derecho Procesal y además ha adelantado un especial trabajo con los semilleros de investigación de dicha facultad. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de compartir y de escucharlo en diferentes eventos académicos, tanto a nivel nacional como internacional. Profe Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación de Letrados, Escuela de Litigio, y bienvenido al Profe con los Profes. Profe Giovanni, ¿cómo está usted? Espero que se encuentre bien. También un saludo a las personas que detrás de la pantalla pueden estar viendo este espacio que me parece muy interesante. Quiero felicitarlo, profe Giovanni, por crear este espacio que me parece original, novedoso. Unas charlas más tranquilas, más relajadas para hablar de vida académica, vidas personales, proyectos y demás. Entonces, felicitarlo, profe. Muchas gracias, profe. Esa es la idea, tomarnos un café y empecemos de una vez. Vamos a hablar del profe Jorge. Profe, rolo. Sí, yo soy más rolo que la changua, profe Giovanni. Porque imagínense que mi familia materna sí es históricamente bogotana, pero mi familia paterna sí tiene un origen boyacense, del Cocuy, Boyacá. Entonces, pero toda la vida bogotano, yo me considero muy rolo, muy bogotano. Bueno, Como su merced que sí es contanos paisa, entonces cómo fue. ¿no? Como usted que sí es paisa. Paisa. Sí. Contanos cómo fue esa juventud en Bogotá. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hacías cuando joven? Bueno, no estoy Fíjate, diciendo que estés viejo. no, ya van pasando los años y uno se va dando cuenta cuando va ingresando a las facultades de Derecho y observa ya nuevas generaciones con nuevas formas de ver la vida académica, uno se da cuenta que ya van pasando los años. Bueno, mi paso en Bogotá, yo digamos que tuve la oportunidad de estudiar desde muy pequeño porque mis padres, madre y padre, trabajaron durante toda la vida. Entonces yo creo que tengo fotos en el jardín como a los 3, 4 meses. Mi vida académica es muy larga, es muy larga. Entonces tengo mi primer carnet estudiantil, lo tengo de simples meses, por ahí tengo la foto, ¿sí? Oh, Entonces eso es muy particular, ¿no? Siempre en jardín, en un principio en Fontibón vivíamos con mi familia, luego nos trasladamos al barrio de Suba, en Bogotá, porque mi padre era abogado y le habían pagado sus honorarios con una parte de un predio. En ese entonces Suba estaba muy lejos de Bogotá real, y al hombre se le estaban invadiendo en el predio y terminamos yéndonos a vivir a Suba para que no le invadieran el predio, que era con lo que finalmente le pagaron un proceso declarativo de pertenencia. claro que sí. Y allá en Suba pues vivimos y estuve en un colegio distrital, mi primaria, Colegio Simón Bolívar, distrital, y el bachillerato, mira, pues lo estudié en el Agustiniano Suba. Oh, qué bien. Colegio Agustino Recoleto, ¿no? Y muy particular la formación marxista de mi padre, como que iba en contra de lo que me decían en el colegio, y en fin, eso fue una adolescencia. Y ya Ese debate entre lo que te decían en el colegio y las claro, posiciones de tu papá. sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces eso contribuyó. Al final estudié Derecho en la Universidad Libre, y ya la historia es la que se conoce, ¿no? La que comentaste cuando me presentaste. Me convertí en profesor y ese es como mi recorrido académico aquí en Bogotá y mi vida en Bogotá. Sí. Entonces, toda la vida en Bogotá, nos contaste que hiciste tu primaria en un colegio distrital, luego fuiste al Agustiniano y te hiciste abogado de la Universidad Libre. Tenés una relación muy estrecha con la Universidad Libre, o sea, sos egresado de allá, trabajas en ella, venís haciendo un tema muy interesante con los semilleros de derecho procesal. ¿Qué es la Universidad Libre para Jorge Mora? Wow, esa es una pregunta muy personal, curiosamente, ¿no? Porque es que resulta que la Universidad Libre es la universidad en la que mi padre se formó como abogado. Él es egresado de la Facultad de Derecho de 1979. Curiosamente, él se hace profesor a inicios de la década de los 90 también de la Facultad de Derecho, casi después de 12 años litigando. Toda la vida mi padre fue litigante.
se hace profesor de obligaciones y de derecho procesal, profe Giovanni, curiosamente. Y empieza su recorrido académico. Mi hermana estudia en la Universidad Libre, yo estudio en la Universidad Libre y soy becado porque los profesores de la Universidad Libre tienen derecho por un tema convencional a que sus hijos tengan media beca, ¿cierto? Entonces, claro, yo tuve la oportunidad de tener media beca, no solamente en mi carrera de Derecho, sino también mi carrera de Filosofía en la Universidad Libre, en razón a ser hijo de pues un profesor de la facultad. Después fui monitor, hermano. O sea, yo no me he retirado de la Universidad Libre y después de monitor me convertí en profesor. Y hasta el día de hoy soy docente, ahora liderando el área hace ya casi 4 años del área de Derecho Procesal de la universidad, en una época de cambios de docencia, de formas de enseñar. Mira el mundo digital como ha evolucionado. La vida también se trastocó en pandemia, entonces yo creo que me ha tocado liderar el área de Derecho Procesal en un momento muy difícil para la humanidad, para los seres humanos en general. Nos ha sido difícil vivir estas transformaciones. Entonces, ha sido un desafío muy interesante y ese es mi vínculo. Fíjate pues que es una pregunta pues super... tu vínculo es todo. Y además nos acabas de decir otra cosa, no solo abogado, sino filósofo. Cuéntanos pues ahorita, sí, esa parte de la filosofía de Jorge. Hombre, hay un profesor que influyó mucho en mi vida académica y vamos a desarrollar aquí un poco la idea, que se llamó el profesor Hernán Felipe Prieto Bernal. Ese profesor enseñaba historia de la filosofía en el primer año de Derecho. Yo creo que no está tan chévere la conversación porque Morita ya se durmió, mire. Entonces, ese profesor enseñaba historia de la filosofía en primer año de Derecho en la Libre y sus clases eran tan maravillosas que nos hacía llorar, nos despertaba unas emociones increíbles, pero a su vez nos invitaba a reflexionar sobre muchos temas de la filosofía en el día a día, ¿no? Yo creo que ahí comencé a tener un clic especial con la filosofía, aun cuando desde el colegio ya tenía un acercamiento especial, pero ahí tuve un clic especial, al punto que cuando yo estoy en 4º año de Derecho empiezo a estudiar filosofía en la Universidad Libre. Y bueno, y después yo soy un especialista en filosofía del derecho y teoría jurídica, por lo tanto tengo la firme convicción, entre otras cosas, de que el proceso judicial en esencia es filosófico. Las bases del proceso son muy filosóficas. Actualmente te cuento que hay un desafío en la jefatura del área de Derecho Procesal de la Libre y es rediseñando el programa que tenemos de Teoría General del Proceso, porque lo queremos hacer un poco más filosófico. Creemos que es una materia maravillosa para reflexionar desde la filosofía del proceso y no como habitualmente se enseña el Derecho Procesal, que se lleva una perversa imagen de enseñar que son formas, términos y demás. Entonces, por ese lado está como mi relación ahí con la filosofía. Me encanta el perfil, por ejemplo, de Michele Tarufo, que era filósofo antes que especialista en Derecho Procesal, y creo que me encantaría llegar a tener esa genialidad que él tenía para relacionar esos dos temas aplicado a la solución de conflictos, ¿no? Qué interesante eso que nos cuentas de esa reforma curricular que quieren hacer con la teoría general del proceso. Yo, que también he sido profesor por mucho tiempo de teoría general del proceso, he insistido mucho en eso, o sea, tanta relevancia que se dan a los procedimientos y tan olvidada que se tiene esa área que en últimas es la fuente de todo. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay dos materias muy, muy importantes que hay que repensarnos para la enseñanza y es, por un lado, la teoría general del proceso y la otra, la teoría general de la prueba. Porque es que cuando se abordan esas materias, primero se vinculan solo al derecho procesal civil, casi siempre, y curiosamente comienza a enseñarse es puro código. Y resulta que son materias es para pensarse el proceso, más no son materias para memorizar términos, memorizar etapas. Bueno, tal vez las etapas sí viendo su importancia, ¿no? Pero bueno, es como repensarnos esa materia. Yo creo que para eso es muy importante todo lo que nos pueda aportar la filosofía del derecho, la teoría jurídica, eso sería maravilloso, ¿no? Estamos de acuerdo, claro que sí. Inclusive en uno de los episodios iniciales del Profe con los Profes, conversábamos con el profe Gustavo Calviño y hacía una exposición muy parecida sobre cómo enseñar el derecho procesal pensando en
en una filosofía de vida que él tiene es dejarles una mejor justicia a sus hijos. Mira qué interesante. Se van ahora, yo te voy a decir una cosa, que entre otras cosas aquí voy a votar más o menos por dónde va la ponencia que voy a desarrollar en el Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal en el mes de agosto. Allá vamos a hablar de enfoques diferenciales, vamos a hablar de tipologías de conflictos, y mira que vamos a reflexionar también sobre mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. Porque yo te quiero decir una cosa, Giovanni, yo creo que llevamos, quienes nos dedicamos al derecho procesal, mucho tiempo, unos más que otros, por supuesto, reflexionando sobre un único método de resolución de un conflicto, que es un proceso. Y resulta que el proceso cada día está más congestionado, la gente no cree en el proceso, pero nosotros y nosotras, académicos y académicos que estamos pensando esta vaina, seguimos pensando en el proceso. ¿Acaso se nos acabó la imaginación para no pensar nosotros métodos distintos? ¿Acaso los conflictos están cuadriculados como para no pensarnos métodos distintos? Claro, ahorita dicen, no, que la inteligencia artificial, bueno, ese es otro, pero no hay otros métodos humanos. Pues hombre, yo creo que ese es un tema que tenemos que reflexionar en materias como teoría general del proceso también. ¿Sí? Venga, ¿acaso el conflicto se resuelve solo con un proceso? Solo con un proceso. Sí. La respuesta es no. ¿Sí? Y resulta que lo que se nos está enseñando en las facultades de Derecho es a pensarnos, a solucionar el conflicto solo desde el proceso. Y muchas veces desde una visión de proceso. Peor aún, además de eso. O sea, atrás de que solo el proceso, además solo una lectura de lo que es el proceso. Eso hace más grave la cosa. Entonces yo, por más procesalista que soy, profe Giovanni, yo creo que hay que salirnos del proceso, porque es que nuestro objetivo, yo creo que debemos de dejarnos de llamar procesalistas y ahora deberíamos de llamarnos conflictualistas. Debemos dedicarnos a solucionar conflictos, no a pensarnos el proceso. Y así se nos va a abrir el margen de lo que vamos a decir. Eso yo lo estoy sosteniendo ya desde hace algún tiempo. Debemos repensarnos nuestro objeto de estudio. Yo creo que en vez de llamarnos procesalistas, llamémonos conflictualistas. Y el proceso es una sola forma de solucionar el conflicto. Una, pero no es la única. Pero no es la única. Cuando yo me llamo procesalista, me limité como abogado. Me limité como una persona que creo yo está pensándose es más en la solución del conflicto y no en el proceso. Entonces, por eso también van muchos debates éticos, profe Giovanni. ¿Sí? Van muchos debates éticos, porque cuando se nos enseña a pensarnos desde el proceso, pues se nos invita a pelear, no a solucionar. ¿Sí? Entonces, profe, usted me está aquí trayendo en una entrevista en un formato muy interesante que me permite expresar este tipo de ideas interiores que casi uno nunca pronuncia por fuera y menos en un evento en vivo, ¿no? Pero mira qué interesante, ahí sale el profe filósofo o el Jorge filósofo. Exacto, mira, fíjate que me preguntabas cuál es mi vínculo, el procesalista, que seguramente tú hayas escuchado desde una posición muy tradicional de análisis de los diferentes procesos, y cuál es la relación con la filosofía. Por ejemplo, repensarme cómo me quiero autodenominar como procesalista. Yo, la verdad, no quisiera denominarme como Jorge Mora el procesalista. Desde esta lectura yo digo, no, Jorge Mora el conflictualista, el man que se piensa cómo solucionar el conflicto. Y el método es una de esas formas. Es ¿sí? Una maravilloso. Sí. Profe, nos hablaste de tu papá. Vamos a crear la escuela conflictualista colombiana de derecho procesal. Mira qué interesante. ¿Por qué no? Vale. Estamos en esa iniciativa liderando eso desde un programa de maestría que queremos crear en la Universidad Libre. Actualmente me han encomendado pensarme un programa pensando en métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, y justamente lo que queremos desarrollar allí es ese fundamento. Vamos a pensarnos el conflicto no desde el proceso, sino desde el conflicto mismo y desde los métodos existentes con los que están por pensarnos, entre otras cosas, ¿no? Estamos en esa construcción. Espero, profe Giovanni, cuando tengamos el programa, estar aquí en su programa también compartiendo los contenidos. Claro que sí, claro que sí. Pues ya tenemos la chiva, vamos a tener que hacer el lanzamiento también por acá. Claro que sí. Profe, nos hablaste de tu papá, que también sí es abogado.
Hace unos días, de pronto unos meses, publicaste un tweet, una historia, no recuerdo, donde decías que habías ido a los juzgados de forma presencial y al salir te quedaste tomando café donde acostumbraba a hacerlo tu viejo cuando ejercía. ¿Qué tan relevante es tu papá en tu vida personal y en tu vida como abogado? Wow, esa es una pregunta muy linda. No, mi papá sin duda alguna es una persona que ha determinado mi forma de ser, pensar, actuar como persona y como abogado, sin duda alguna. ¿Sí? Es un maestro espiritual, mi padre, es un hombre desafiante, retador, que siempre ha sido un ejemplo a seguir realmente. ¿Sí? Este hombre, pues un campesino desplazado de la violencia también, llega a Bogotá a trabajar como obrero en Colombiana de Tabaco. Se convierte en líder sindical y como líder sindical ingresa a estudiar becado a la Universidad Libre de Derecho, ¿no? Al mismo tiempo es profesor de sociales porque alcanzó a estudiar unos semestres en la Universidad Nacional y se convierte en abogado litigante. Toda la vida fue abogado litigante, por ende mis primeros pasos como abogado litigante fueron bajo su guía, bajo su acompañamiento. Él fue el que me enseñó a litigar, sin duda alguna. Eh, claro, me enseñó a litigar regañándome como regaña un padre a un hijo y creo que eso me llevó a que yo creara mi propia firma de abogados independiente a mi padre, ¿cierto? Y pues nada, influyó muchísimo. Tuve la oportunidad y yo creo que en algún momento dije, tengo que hacerle un homenaje a mi padre en vida de lo que ha significado. Y me acuerdo que en algún momento dicté una conferencia en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal sobre una figura jurídica que, por cierto, me parece muy interesante, que es la práctica de pruebas de común acuerdo. Y en ese momento tuve la oportunidad de dedicarle en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal a mi padre como el académico que también me ha influido mucho más en mi vida. Mi padre yo creo que es un tipo que también me enseñó a tener una visión muy práctica del mundo académico. Yo soy muy filósofo y puedo echarme el discurso de la teoría conflictivista y toda la vaina, pero yo también en mis clases trato de ser el ser humano más práctico porque al final cuando un estudiante viene a una clase de derecho procesal como la estamos viendo actualmente, pues la va a ver con un contenido muy práctico. Mi papá pues me enseñó esa lectura práctica de la academia también y influye muchísimo, muchísimo. Me acuerdo el profe Giovanni que coincidimos mucho, un par de años, él y yo como docentes en la misma facultad de Derecho, en donde teníamos alumnos conjuntos inclusive. Y Ah, mira, resulta, sí, y me acuerdo que fueron años muy lindos compartiendo despedidas de solteros, de solteros, de profesores, de solteros también hemos compartido con el viejo, por supuesto. Sí, pero fíjate que durante esa época yo me acuerdo que empecé a ser docente de la Facultad de Derecho de la Libre, asumiendo la cátedra de Derecho Procesal Civil Especial y de Familia, una materia desafiante. Todavía la enseño, me encanta. claro. Y en esa asignatura me acuerdo que mi padre me daba consejos como diciendo, mire Jorge, explique así, lleve casuísticas, lo uno, lo otro, construyales casos, audiencias simuladas, llévelo acá, muéstrele la audiencia suya de qué día. Claro, y entonces me llenaba de herramientas que por fortuna agradecí mucho en esos primeros años y que llevaron a que me destacara también como docente compitiendo con docentes maravillosos como Fernando Vadillo Abril de la Facultad de Derecho, como el profesor también Sepúlveda, como el profesor Carlos Montoya, que son reales autoridades tradicionales de nuestra universidad, entre muchas otras profesoras también y profesores del área de Derecho Procesal. Entonces fue un acompañamiento muy interesante ahí, ¿no? Wow, mírala, todo lo que ha marcado el hombre, por supuesto. Y en ese café, mira, en la foto que refieres, cuando salíamos de las audiencias, profe Giovanni, nos íbamos a tomar un café con el viejo, analizando lo que había sucedido en la audiencia. ¿Sí? Mira Entonces, qué bonito. curiosamente, pandemia me hacen ir a una audiencia presencial, voy a la audiencia presencial y salgo de la audiencia y voy pasando por la plazoleta del Rosario y yo digo, oiga, me voy a ir a tomar un café en Café Pasaje solo y voy a tomar apuntes de lo que sucedió en la audiencia para ahorita compartirlo con mi equipo de trabajo. Salgo de ahí y me tomo la foto. Entonces yo publico eso y digo, oiga, acabo de tener un recuerdo muy lindo de cuando litigué al lado de mi padre, el hombre ya está pensionado y jubilado al día de hoy.
Qué bacano, súper, muy buena historia. Y esa historia nos da pie a esta imagen que lo acabas de referir. En tu ejercicio docente es muy práctico y yo que te conozco hace algunos años y te sigo, veo mucho este tipo de imagen. El profe en el tablero. A mí me encanta el tablero, creo que es una muy buena herramienta y cada vez es menos utilizada. No estoy diciendo que no haya que utilizar toda la tecnología que tenemos, pero estos esquemas, rayar el tablero, coger los marcadores y todo eso me parece muy importante. Y cada rato veo esquemas tuyos publicados de lo que se hizo en la clase y cuando uno se sienta a detallarlo, haces muy simple los temas con esa forma que los esquematizas. ¿De dónde viene esa afición por el tablero? Que Wow, pocos profes lo manejan bien. esta es una cosa muy bonita porque imagínate que si en efecto yo soy un profesor de tablero, a mí que no me quiten jamás el tablero, te lo digo, jamás que me quiten el tablero, yo creo que el proceso debe enseñarse muy esquemáticamente. Hay una publicación que hicimos con dos profesoras, Alejandra Gómez y Natalia Franks, que son esquemas de procesos símiles. Lo publicamos con Tirán Logrange y ahí tratamos de esquematizar y a partir de ahí como que me ha picado como tratar de hacer una publicación, estoy trabajando en eso actualmente, reuniendo todos los esquemas de diferentes procesos, de temas probatorios, a mi forma, a mi modo, ¿no? Con unas convenciones propias, estoy tratando de trabajar en un texto que no sea escrito, sino sea solo esquemas, con unas convenciones especiales a partir de eso que mencionas. ¿Y de dónde viene esa afición de los esquemas? Yo no sé, mira, yo soy, como te acabas de dar cuenta, mi padre fue profesor universitario mucho tiempo, mi madre también fue profesora muchísimo tiempo. Mis hermanos, mi hermana y mi hermano también han sido docentes, entonces yo creo que hay una venita familiar por el tema de la docencia. Yo creo que en casa tenemos la fortuna de ser docentes, todas las personas, mis hermanas, mi madre, mis padres, entonces yo creo que tenemos mucho en común, ¿no? Y a partir de ahí, pues uno reflexiona cómo es eso. Y yo no sé, yo creo que es también un sello propio. Hubo un profesor, fíjate pues, si nos vamos de profesores, hubo un profesor de Derecho Procesal Penal, profe Joan, Carlos Castro. Carlos Castro, papá, porque hay un profesor que se llama Carlos Castro, que curiosamente es el hijo de mi profesor, que es penalista muy destacado, que es profesor de la Universidad de Rosario. Mi profesor fue Carlos Castro, padre, ¿sí? Padre. Y el profesor Carlos Castro enseñaba, ojalá viera esto, profesor Carlos Castro, ¿sí? Seguro que lo va a ver. El profesor enseñaba su proceso penal, recién empezaba la ley 906 con esquemas. Y yo les digo, los que me escuchen hablar a mí de ley 906, que es un tema sobre el cual he venido estudiando ya mis últimos años de vida académica, profe Giovanni, yo enseño y estudio eso bajo los esquemas de Carlos Castro. Y eso me encantó tanto que lo llevé al proceso civil. Eso tiene una razón de ser ahí. ¿Eh? Bueno, si estás pensando en esa publicación, no sé si conoces el profesor Alfredo Lobón, peruano, tiene un texto que es el Código de Procedimiento Civil peruano en esquemas. ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¿Cómo se llama? Ya lo anotamos porque Alfredo Lobón. lo va a anotar en nuestro chat. Alfredo Lobón, de Perú. Voy a buscar el texto y capaz que me le plagio con cariño, digo yo, su maravillosa idea y la aplico aquí a Colombia. No, claro que sí, claro que sí. Oye, eso sería muy rompedor, me encanta la idea. Es una línea. Ahora terminamos la grabación y te pongo en contacto con él, porque trabaja mucho ese tema. Profe, toda una familia docente. La acabas de contar. Toda la familia docente, toda la familia docente. ¿Se hace docente o se nace docente? Wow, qué linda pregunta. Yo creo que uno tiene que nacer con una preocupación especial por enseñar, pero esa preocupación hay que trabajarla, ¿sabes? Hay que trabajarla desde con seminarios de pedagogía, docencia,
viendo otros buenos ejemplos, cambiando malas prácticas que uno como profe probablemente tiene, y eso es natural, ¿sí? Hasta con terapia también para aprender a sortear diferentes momentos con estudiantes y no dejar que los problemas de uno se transmitan a una clase, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que nacer con una preocupación por transmitir, por enseñar, pero la simple preocupación no funciona de por sí, sino que yo creo que hay que trabajar y llenarla de otras cosas y herramientas que te hacen mejor docente. Si una persona nace con esa chispita, pero no se preocupa por profundizar eso, capaz que la persona que no nace con la chispita termina haciendo un mejor papel. Eso es muy relativo. Claro. Porque le mete más gana, trata de ser más ordenado, por lo menos hace un buen búsqueda bibliográfica, genera una que otra debate interesante, entonces es muy relativo, ¿no? Entonces, ya el debate es quién puede llegar a ser mejor docente. Eso ya es, madre, muy difícil también, ¿no? Se nace o se hace, sí, las dos, pero los dos pueden ser docentes, ¿no? Sí, cualquiera puede ser buen docente, pero yo creo que sí hay una diferencia marcada en el docente por convicción. Claro. Yo pues lo he visto y lo sostengo. Yo sí creo que hay una diferencia muy marcada en quien es docente por convicción al que lo es por necesidad. El docente por convicción entrevista a otros profes y así sucesivamente. Bueno, sí. Profe, hace unos años tuviste el honor de ser el relator del Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Sabemos que sos miembro del instituto y pues hemos visto crecer bastante tu carrera en las aulas y dentro del instituto. ¿Qué significa el Instituto Colombiano para Jorge? Uy, el instituto significa mucho para mí. Yo creo que, fíjate que yo, mira esta vaina que lo sabe mi círculo muy cercano, es la primera vez que lo voy a dejar en línea. Yo en el año 2008 ya estaba cursando tercer semestre de filosofía y estaba en quinto año de derecho. Y me estaba dando cuenta que me estaba gustando más la filosofía que el derecho y quise abandonar la carrera de derecho. No. Te lo juro, te lo juro. Y en esa confusión de ese entonces, un día encuentro que hay un concurso en la universidad sobre documento electrónico en el proceso judicial. Y el concurso era del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Sí. Y entonces yo me averiguo y yo digo, oiga, pero esto sería, yo en medio de mi filosofada en ese momento, yo decía, pues yo quisiera meterme en ese concurso, pero voy a hablar de ponderación judicial en relación con la aparición del documento electrónico. Un tema que para aquel entonces era novedoso. Hoy día es claro que tenemos que hacer esa ponderación. Y, en fin, había en ese momento unos 6 años de pronunciamiento sobre el tema y era interesante el tema para tratar de unificar ahí criterios, ¿no? Me meto al concurso, me gano la oportunidad de ser representante de la LIRE en el concurso, llego a las finales del concurso, llego entre los 10 mejores del concurso, gana el concurso la que hoy es mi amiga y que me regaló un libro maravilloso que mira pues cómo la vida, para que veas esto tan bonito que pasa en los concursos, ese año 2008 gana el concurso Cindy Charlos Reyes Sinesterra, ¿sí? ¿Sí? Quien curiosamente hace unos días me regaló este libro, escrito por ella, publicado por la Universidad de los Andes, ¿sí? Que son implicaciones procesales del proceso general, del Código General del Proceso en el proceso arbitral en Colombia. Y me hace una dedicatoria que le hacemos pública, querido Jorge, por tantos años de aventuras académicas. Entonces tú me dices, ¿qué significa el Instituto Colombiano? Significa amistades como la de Cindy, por ejemplo. Super. Participamos como semilleros, ella nos ganó a todos, Marcos Queiroz también es de esa generación, ¿sí? Nos ganó a todos, hoy nos escribimos, nos dedicamos libros, nos alegramos de que Marcos sea magistrado auxiliar de la Corte Suprema, de que Cindy esté escribiendo, litigando también súper bien, profesora, y así con muchas otras personas, entonces terminan siendo personas muy cercanas al círculo de uno, ¿sí? Y lo que te digo, también le debo mucho crecimiento profesional por los espacios que me ha dado la oportunidad del instituto. Ha sido para mí, en tener espacios en donde te escuchen, no es fácil, y el instituto ha sido un lugar muy lindo para poder yo compartir de manera libre, sincera, mis posiciones sobre diferentes temas.
Entonces, no, yo creo que es un lugar maravilloso para construir academia y eso es lo que estamos tratando de hacer también, quienes somos las nuevas generaciones del instituto. Sí. Qué bien. Profe, tu formación posgradual no ha sido solo en Colombia, sino en Argentina, en Europa. ¿Por qué no hablamos de experiencias vividas en tu formación posgradual? Una experiencia de Rosario, una experiencia de la Universidad Carlos III. ¿De vida o académicas? Porque yo le tengo de todas. No, de todos, de todos. Estamos hablando con el profe Jorge. Una experiencia en Rosario. Bueno, esta es una experiencia, yo cuando voy a Rosario, fueron mis primeros años de egresado, ¿sabes? Sí. Y yo recuerdo que yo iba con los recursos muy limitados, ¿sí? Entonces, mi experiencia en Rosario fue una experiencia que me trae lindos recuerdos también, porque con lo que yo empezaba a litigar, con eso viajaba, con eso estaba ya, trataba de ahorrar lo que más podía y todo. Entonces fue una experiencia más dedicada a tener limitaciones que vivencias personales, aun cuando las tuve, ¿sí? Pero ya comparado con lo que fue mi experiencia en Europa, en donde me organicé mejor, ya tenía un músculo de pronto de ahorros más fuerte, después de haber trabajado ya algunos años. Ahí vendí mi carro, renuncié a todo, entonces como que me di la posibilidad de vivir una experiencia con más viajes, con más vida, ¿no? Dentro de las experiencias académicas especiales, yo creo que en Rosario conocer, por ejemplo, posiciones garantistas como la de Adolfo Alvarado Belloso, aun cuando yo soy un poco más distante de esa posición garantista, me pareció maravilloso conocerlo, ¿sí? Yo creo que es una maravilla haberlo tenido la oportunidad de ser alumno de él, alumno de la profesora Andrea Meroy también, que me parece maravilloso. Y esa es la mejor posibilidad de disentir. Claro, claro, sí. Entonces, yo creo que eso me pareció maravilloso. Sí, entonces fue una experiencia. Y en la Carlos III de Madrid, allá yo tuve la oportunidad de ser alumno de Teresa Rodríguez de las Heras Valer en comercio electrónico. Ella es una referencia de hoy a nivel mundial sobre el tema. Fue mi directora de maestría, de mi trabajo final de máster de la Carlos III. Y también tuve la oportunidad de ser alumno de otra profesora que admiro mucho, Pilar Perales Vizcasillas, de arbitraje, una profesora experta en comercio, mercantil, maravillosa. Y dentro de la Carlos III participé en el MUT Madrid, una vaina maravillosa, profe Giovanni. Cuéntanos. Yo ya era abogado litigante y por haber sido estudiante de la maestría y dedicarme solo al estudio académico, porque yo ahí suspendí mis actividades como litigante, pues me dieron la oportunidad de participar de nuevo como participante en el concurso del MUT Madrid, que es un concurso que organiza la CENUSMI con la Carlos III de Madrid. Me pareció maravilloso el concurso, ahí me gané una mención de honor, me volví a sentir estudiante universitario participando en concursos. Yo creo que por eso he vivido los concursos como participante también, los del instituto, los de arbitraje, simulación de audiencias, y por eso le meto la ficha a eso, porque me genera emociones únicas que ni siquiera una audiencia en la vida real de la propicia, ¿no? Que son otras emociones, ¿no? Las de litigante. ¿Sí? Qué interesante, qué interesante. Bueno, profe, a todos los profes, no, yo no diría que a todos nos marca uno o varios profes en nuestra vida. Voy a mencionar algunos nombres y pues nos vas a compartir qué significan para vos. El profe Hernán Felipe Prieto. Yo creo que Hernán Felipe, vamos a tratar de definir en una palabra, el hombre me dejó a mí el cerebro muy inquieto. Él despertó en mí una inquietud intelectual que nadie me había generado hasta ese momento en mi vida. Increíble. Una inquietud. Eso fue lo que me generó el profe Hernán Felipe. Que es el punto de partida de mucho. Sí. El primer año. Yo era futbolista profesional en ese momento de mi vida. Imagínate. Y tomé la decisión de dejar el fútbol por la academia, porque ahí fue también cuando decidí ser estudiante de filosofía también. O sea, él despertó en mí esa inquietud académica, sin duda. Sí. El profe Jaime Enrique Herrera.
Jairo Enrique Herrera Pérez, el profe Jairo Herrera, el hombre fue mi director de semillero en el concurso de semilleros del Instituto Colombiano y fue el que concilió el Jorge rebelde que quería abandonar la carrera del derecho para dedicarse a ser filósofo, mostrándome que el proceso es muy filosófico, que el proceso tiene que verse desde los derechos humanos y que si no se ve el proceso desde los derechos humanos, el proceso no sirve. Ese man me puso a leer a Couture, ese man me puso a reflexionar también sobre el proceso de la filosofía desde los derechos humanos. Me llevó a estudiar también Sistema Interamericano de Derechos Humanos, algo que hago actualmente mucho en la Fundación Pro Género y Justicia, con quienes trabajamos litigio con perspectiva de género. Es una fundación con la que vengo trabajando con dos abogadas maravillosas que son María Camila Zambrano y Beatriz Leonela Liscano, temas de casos de litigio estratégico o litigios de conflictos que requieran perspectiva de género, ¿no? Entonces, Jairo Enrique me lleva a graduarme abogado y a trabajar en estos temas que me tienen tan movido actualmente, ¿sabes? Mira qué bien. La profe Teresa Rodríguez de la Cera. Ella, imagínate que yo llego a la Carlos III a hacer mi trabajo de máster con Pilar Perales Vizcasillas sobre arbitraje, ¿no? Ese era mi objetivo original. Pero resulta que llega Teresa Rodríguez de las Heras a una clase que se llamaba Comercio Electrónico, comienza a enseñarnos esa vaina, y cuando yo termino de ver la clase con ella, yo digo, yo ya no quiero escribir sobre arbitraje. Yo quiero hacer mi trabajo final de máster sobre comercio electrónico. Oh, mira. Y yo tengo otra área de trabajo, mis áreas de trabajo están muy limitadas a temas de derecho procesal y probatorio, a temas de enfoque de género, de enfoque diferencial, y a temas de comercio electrónico, a razón de esto. Y termino escribiendo un trabajo final de máster que fue publicado por Pilar Orange, se llama Crowdfunding, una alternativa para el consumidor financiero, que es una plataforma electrónica que comienzo a estudiar en aquel entonces. No había regulación en Colombia de este tipo de plataformas, y se trae a Colombia la idea. Posteriormente se regula, se publica el texto, creo que fue el segundo libro en Colombia escrito sobre el tema. Primero fue un texto escrito por un docente, si no estoy mal, de la Universidad Externado de Colombia, ¿sí? Y entonces me pareció maravilloso. Entonces, Teresa Rodríguez de las Heras significó eso. Y además significó una cosa maravillosa. Significó una forma descomplicada también de ver la academia, sencilla, sin tantos egocentrismos. Esa mujer es una tesa a nivel mundial, y yo creo que ella me enseñó a identificar cuando también hay muy buenos docentes, pero muy malas personas, ¿sí? Teresa era muy buena docente y una extraordinaria persona, sencilla, humilde intelectualmente, nunca te cortaba una idea, te apoyaba, te corregía cuando te tenía que corregir. Entonces yo creo que como profesora me enseñó muchísimo también. Como docente también me transmitió, me llevó a unos temas que no iba a investigar, los terminé investigando. Entonces fíjate que son personas, por eso es que marcan mi vida, porque me abren la mente, me abren otros lugares, al punto que yo trabajo hoy en la firma, en Legal Assistance Group, que es una firma que tengo junto a dos socios que son Gustavo Castro y Cristian Muñoz. Trabajamos temas de comercio electrónico, porque pues claro, es un tema que hacemos a razón de la maestría. ¿Quién lo diría? Super. Qué bien. Jairo Parra Quijano. El maestro Jairo Parra Quijano. Yo creo que Jairo Parra Quijano ha influido mucho en mi vida académica, porque la ponencia que yo construyo en el concurso de semilleros de derecho procesal es una ponencia que yo construyo con fundamento en una conferencia que el maestro Jairo Parra Quijano dictó en la Universidad Autónoma en el año 2018. Y me acuerdo que ahí en esa conferencia el hombre empieza a hablar de ponderación judicial, y que la prueba hay que racionalizarla, y que si hay documento electrónico y que hay derecho a la intimidad hay que hacer ponderación. Y yo digo, wow, por aquí esta es mi idea. Entonces yo creo que el hombre como que también incide en la lectura, en la forma como yo veo el proceso también muy desde la filosofía, desde el conflicto, ¿cierto? De eso yo creo que eso además es un ejemplo para mí como un librista también, ¿sí? También
debo decirlo que me siento muy orgulloso de que él sea egresado de mi universidad, ¿sí? Entonces yo creo, y además fue el precursor de los semilleros de Derecho Procesal, en donde yo soy un hijo de los semilleros. Entonces, fíjate que Jairo Parra es fundamental, directa o indirectamente en mi vida, ¿no? Mira pues, pero Total. es el maestro. A veces los maestros no saben ni siquiera cuántas vidas han influido. Y yo creo que, Absoluto. yo creo que Jairo Parra, si tomamos ese criterio de maestro, cuando uno llama maestro a alguien, yo creo que es esa persona que no sabe ni tiene con certeza cuántas vidas ha influido de forma positiva. Y yo creo que Jairo Parra influye de forma positiva a muchas personas, y por eso muchos lo llaman maestro Jairo Parra aquí. Qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, el profe Jorge, abogado, Ajá. filósofo, casi futbolista profesional, docente y ahora ciclista. Pero estoy por graduarme de filosofía, le voy a decir, estoy por graduarme de filosofía porque es una carrera que me extende en el tiempo. Pero filósofo. Ya Sí, me sabemos encanta que la sí. filosofía. Ya Sí. sabemos que sí. Y ahora ciclista. Ya vemos más fotos de la bicicleta que del tablero en tu Twitter. Sí, me encanta el ciclismo, me encanta el ciclismo. Yo creo que es un hobby que tengo. Eh, me encanta viajar con bici. Tuve la oportunidad de irme en bici desde Neiva hasta Florencia, Caquetá, en Uy, Semana bien. Santa. 2 etapas, y fueron 3 etapas porque fuimos mucho más de Florencia. Maravilloso, me encanta los planes hippies de irnos en bici, recorrer. Yo soy ese, ¿no? Entonces me da una sensación de libertad maravillosa, y yo creo que ahí se me sale lo filósofo también, ¿no? Me da lugar a reflexionar, a pensarme, a encontrarme conmigo mismo, ¿cierto? A centrarme bastante. Yo creo que la bicicleta ha sido maravillosa para todo ese proceso actual de mi presente. Sí, sí, sí. Súper, súper. Bueno, vamos a terminar este café con preguntas cortas para respuestas A cortas. ver, pues, profe Giovanni. Un club. Un club, Seguros La Equidad, donde jugué. Ah, mira. Una comida. Una comida, wow, una comida. A mí me encanta la comida italiana, la verdad, comida italiana. Yo diría que una buena pasta, pero muy bien preparada. Con buen vino, eso sí. Bueno, entonces de una vez. ¿Vino o cerveza? Las dos. Yo creo que cada bebida tiene su momento y la compañía perfecta. Así es. Un libro no jurídico. Un libro no jurídico, 100 años de soledad. Un autor no jurídico. Un autor, Isabel Allende. Wow, qué maravillosa es Isabel Allende. ¿Eh? Un libro jurídico. Un libro jurídico. Lo estoy leyendo. Feminismos jurídicos. Un autor jurídico. Un autor jurídico. Miquel Etaró. Profe, un consejo para aquellos jóvenes que hoy empiezan su caminar en los pasillos de las facultades de Derecho. Un consejo. Y yo creo que, a ver, un consejo yo creo que el consejo es como que traten de aprovechar los recursos que la vida y la tecnología les va proporcionando para ser mejores profesionales. O sea, yo creo que ese es el consejo, porque realmente hay muchas herramientas que los estudiantes tienen que manejar, aprender. Ese es el consejo. Utilicen las herramientas tecnológicas e incorpórenlas en su vida, porque si no lo hacemos, salimos del mercado. Qué bien. Profe Jorge, un abrazo muy Bueno, grande desde Medellín. Siempre bienvenido a Letrados, Escuela Litigio, a este programa El Profe con los Profes. Y nada, gracias por compartir este rato con nuestros seguidores, por contarnos de tu vida, por soltar las chivitas que nos soltaste y esperemos vernos prontamente de forma presencial. bueno, yo estoy seguro que sí. Bueno, muchas gracias, profe Giovanni. Ya yo creo que son casi 10 años, tal vez más, de que nos conocemos. Y Sí, yo creo que eso es bonito de la academia, y felicitarlo por este espacio de letrados. Es una iniciativa maravillosa y lo felicito. Me encanta, y siempre ahí apoyándome en la idea. ¿Listo? muchas gracias
Y a ustedes no se pierdan el próximo episodio de El Profe con los Profes. Hasta una próxima oportunidad. No, pues, un abrazo.